Buenas noches, queridos televidentes, queridos hermanos en la fe. Estamos hoy en este día que es 25 de noviembre del año 2021. Así que acompañándoles desde aquí para poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes en este estudio bíblico que tiene como tema las profecías del Antiguo Testamento con relación a la Navidad. Así que vayan preparando el mate o el tereré, sus Biblias, si quieren tomar notas o apuntes también es muy bueno. Dejen sus comentarios también al pie del video para que también uno pueda conocer sus opiniones y compartir juntos este estudio bíblico. Mientras vamos esperando que sean las 9, les comento lo siguiente. En esta noche vamos a ver profecías sobre la Navidad que están registradas en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios ya iba anticipando en el Antiguo Testamento el nacimiento del Salvador Jesús. Como hay muchas profecías, las vamos a dividir en dos estudios bíblicos. En el presente, en el día de hoy, vamos a ver 7 profecías del Antiguo Testamento en relación a la venida del Mesías Jesús, ¿sí? Y dentro de 2 semanas, vamos a ver profecías en relación al nacimiento en sí de Jesús, anticipado en el Antiguo Testamento. Bueno, dicho sea esto, bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de esta red social de Facebook desde sus hogares. Así que vamos a iniciar con una oración. Tomemos un momento para orar. Señor Jesús, en tu nombre hemos finalizado el año eclesiástico 2021 e iniciamos ahora otro nuevo. De todo corazón te damos gracias porque en este nuevo año eclesiástico 2022, que comienza con Adviento, recordamos que vendrás a nosotros por medio de tu palabra y tus santos sacramentos. Haz tu entrada en nuestros corazones una vez más, así como entraste en aquella entrada triunfal en Jerusalén montado en un burrito, lleno de gracia, de paz y de bondad. Concédenos también que siempre tengamos presente que tú eres nuestro Rey de Gloria. Entra en nuestros hogares también por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que sea fortalecida nuestra fe en ti, para ayudarnos a ser aptos para toda buena obra. Te lo pedimos en tu nombre bendito y eterno. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos directamente a la primera profecía que tenemos en el Antiguo Testamento sobre la Navidad. Hay textos que van a ser conocidos para ustedes, otros no tanto. Veámoslo, no se lo pierdan. Si tienen la Biblia a mano, vayamos al primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Génesis capítulo 3. Nos vamos al principio, eso significa Génesis. Y en Génesis capítulo 3 tenemos relatada la historia de la caída del hombre en pecado. Adán y Eva, el fruto prohibido, Satanás a través de la serpiente. Y bueno, en Génesis 3 es importante porque es la primera vez donde Dios revela su plan salvador para la humanidad. En la versión que seguimos de la Biblia, Reina Valera 60, dice así. Génesis 3, versículo 15. Dios habla a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El cumplimiento de esta profecía está contada por San Pablo en Gálatas 4, versículo 4. Porque vamos a ir haciendo así, de cada profecía su cumplimiento relatado en el Nuevo Testamento.
en Génesis 3:15 Dios habla de que va a enviar un descendiente, una simiente de una mujer que va a tener el propósito de acabar con las obras de Satanás, de salvar al hombre de la caída en pecado y de la caída bajo el poder del diablo. Claramente debe ser más que un ángel el Salvador, debe ser Dios encarnado para poder vencer a Satanás, y al mismo tiempo debe ser completamente humano, nacido de mujer, para asumir la culpa del hombre. Por esa razón en Génesis 3:15 tenemos encerrado el primer evangelio, o el protoevangelio, en donde habla también del sufrimiento futuro del Mesías Jesús. Nacerá de mujer, pero nacerá para ser crucificado. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en la segunda parte del versículo 15, esta te herirá en la cabeza, o sea, esta descendencia de la mujer, a vos Satanás te va a herir en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, está hablando ahí de la crucifixión, del dolor de los clavos atravesando el talón de Cristo. Así que lo que tenemos aquí es que el Mesías Jesús es retratado en la primera profecía que estamos viendo en Génesis 3:15 como aquel que es la simiente de una mujer. O sea, el Mesías será el descendiente de una mujer que tendrá como propósito acabar con Satanás, destruirlo, vencerlo y salvar al hombre de su pecado. San Pablo en Gálatas 4, versículo 4, lo explica, reafirma que esto se cumplió verdaderamente en Jesús y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, significa esa frase, cuando llegó el tiempo propicio, el tiempo ideal, según Dios, ahí Dios recién envió a su Hijo. Y dice que este Hijo nace de una mujer y nace bajo la ley. O sea, nacido de mujer significa encarnado, con naturaleza humana, y nacido bajo la ley es que se sometió voluntariamente en su estado de humillación a cumplir la ley por nosotros. Por eso dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, salvar a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo es salvar a los que estaban bajo la ley? Pagando los pecados de los que no cumplieron la ley. Y dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es muy importante porque Adán y Eva eran hijos de Dios, no apenas criaturas de Dios, pero perdieron la condición de hijos al caer en pecado. Perdieron la imagen divina, la comunión con Dios. Cristo, el Hijo único del Padre eterno, a través de su sacrificio que paga en nuestro lugar, ¿qué hace? Logra la reconciliación de Dios con la humanidad y que Dios nos vuelva a recibir en su gracia y nos adopte de nuevo como hijos de Dios en Cristo, por medio de Cristo, por la fe en Cristo. Esta es la primera profecía. Génesis 3:15, su cumplimiento lo cuenta Gálatas 4:4. Por supuesto, Gálatas 4:4 habla de la Navidad porque dice nacido de mujer. Pero lo que aclara es nacido en qué condición, bajo la ley. ¿Sí? O sea, vino para cumplir la ley en nuestro lugar. Sigamos con la segunda profecía, ¿les parece? La segunda profecía que tenemos en el Antiguo Testamento sobre la Navidad. La profecía y su cumplimiento en el Nuevo. La segunda profecía encontramos un poco más adelante en Génesis, ¿sí? Aquellos que se están sumando, recuerden, estamos en el libro del Génesis. Y Génesis 18, versículos 17 y 18, allí tenemos retratado la venida del Mesías como la simiente prometida
a Abraham. A Abraham. Recordarán ustedes, pasó un tiempo entre Adán y Eva y Abraham. Después de Adán y Eva, el mundo se corrompió, ¿sí? Vino el tiempo de Noé, el diluvio universal, salieron del arca, el hombre siguió en su maldad, hicieron la torre de Babel, se rebelaron contra Dios, Dios confundió sus lenguas, se desparramaron por el mundo, y ahí Dios decide llamar a un hombre, Abraham, para que a través de sus descendientes viniera el Salvador Jesús. Abraham lo ubicamos aproximadamente en el tiempo cronológico 2000 años antes de Cristo. Y en Génesis 18, versículo 17 al 18, tenemos la siguiente palabra de Dios. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es una reflexión de Dios consigo mismo, porque Dios ya le había dicho en Génesis 12:3 a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré, serás de bendición, ¿sí? Y en tu simiente, ¿sí? Serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, nosotros también, nuestras familias son bendecidas en Cristo, que vino a través de Abraham, o sea, por la descendencia humana de Abraham. Miren lo que dice San Pedro en un sermón a los judíos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, claramente el pueblo de judío, el pueblo de Israel, es el primero en ser bendecido con el nacimiento del Salvador. El Mesías, Jesús, es de naturaleza humana, de raza judía. Por eso dice: ustedes son los hijos de los profetas y son hijos herederos del pacto, directamente del pacto que Dios hizo con ustedes a través de Abraham. ¿Sí? El Mesías es para ustedes, es lo que está diciendo. Jesús nació por ustedes. A ustedes primeramente. Y cuando dice primeramente, dice: sí, pero también será el Salvador del mundo, de todos los pueblos. Porque si no, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios hecha a Abraham diciendo: en Cristo serán bendecidas todas las familias de la tierra? Obviamente no puede ser solamente familias judías, sino de todos los pueblos, razas y culturas como nosotros. Miren esto importante, porque cuando se habla de Dios te bendiga o bendiciones en nuestro lenguaje así eclesiástico o evangélico, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es ser bendito o bendecido ante Dios? Y según esta segunda promesa, profecía de Génesis 18 y tanto lo que dice San Pedro en Hechos 3, 25 y 26, ser bendito, ser bendecido ante Dios es ser cristiano, es tener la fe en Jesucristo, la fe trinitaria. Porque dice: habiendo levantado a su Hijo, levantado que de entre los muertos, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, hay un llamado al arrepentimiento, a la fe en este Mesías nacido, encarnado, crucificado y resucitado. Cuando confiamos en que por causa de Cristo Dios nos perdona nuestros pecados, somos bendecidos.
personas benditas delante de Dios. Aunque mucha gente te diga, no creo que estés bendecido por Dios, sino maldecido. Vos decís, no. Tengo la fe cristiana, soy bendecido por Dios. Independientemente de las bendiciones temporales o materiales. Eso no depende, la bendición de Dios no depende de eso, depende únicamente de lo que Cristo hizo y de la confianza en el Salvador. Así que podemos ser pobres y aún así benditos del Señor. Podemos ser ricos y benditos del Señor. O ser ricos materialmente hablando y, como no tenemos la fe en el Señor, malditos. Así es la verdad, así es la cosa. Así que siempre tenemos que pensar cómo estamos ante Dios. Por esa razón el tiempo de Adviento, este tiempo de color morado en los paramentos litúrgicos, de tiempo de arrepentimiento, o como dice aquí San Pedro en Hechos 3:26, cada uno se convierta de su maldad. Es un tiempo para volver al Señor. Es una segunda oportunidad que el Señor nos da, nos invita. No la desaprovechemos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios a todos nosotros. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a la tercera profecía del Antiguo Testamento sobre la Navidad. En este caso tenemos un capítulo antes, en Génesis 17, versículo 19, se nos cuenta de que la simiente prometida también fue prometida a Isaac. O sea, que Cristo fue prometido a través de Isaac. Y te preguntarás, ¿y quién es Isaac? Isaac es el hijo de Abraham. Miren lo que dice en Génesis 17, versículo 19. Dios a Abraham: ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Bueno, vamos a empezar por el nombre de este hijo de Abraham. El hijo de su mujer, de su esposa, Sara, su legítima mujer. ¿Sí? Porque recordarán, Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael, pero no con Sara, sino con la sierva de Sara, con Agar. Pero ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, porque Isaac es de un nacimiento y de una concepción milagrosa. Sara tenía 90 años, no podía tener hijos, y Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo de tu mujer, Sara, se va a llamar Isaac, y así fue. Isaac significa, acá en la Biblia de Estudio dice, él ríe, lo que reflejaba la risa incrédula no solo de Abraham, sino también de Sara, que se rió cuando escuchó que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. Y esto es algo muy simpático en la Biblia, ¿no? Terminar llamándose por una situación de incredulidad, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y me llamo Isaac. ¿Por qué te llamas así? No, porque mis padres no creyeron que Dios iba a cumplir sus promesas. Entonces Dios dijo, bueno, se va a llamar risa, porque es una risa que lo que sucedió, ¿no? Que una mujer estéril de 90 años dé a luz a un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Pero también aquí tenemos en Sara y el nacimiento de Isaac un anticipo de la concepción milagrosa de María, que por obra del Espíritu Santo va a concebir sin tener relaciones con ningún hombre, va a ser madre. Entonces también tenemos un anticipo ya en Sara y con Isaac, lo que sería María y Jesús en el futuro. Algo importante que también le dice a Dios a Abraham es: confirmaré mi pacto con él, o sea, con Isaac, tu hijo, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, el pacto es de Dios con el hombre, no es del hombre con Dios.
Este pacto es una alianza de gracia. Dios en su amor hace una alianza con el hombre y este pacto es lo que nosotros llamamos el pacto de gracia, que no es otro que el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento está aquí ya anticipado en el Antiguo Testamento. Por eso que Nuevo Testamento y Antiguo Testamento no es simplemente dos divisiones o dos partes de la Biblia. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es el pacto de gracia ya anteriormente dado a conocer por Dios, de que enviaría un Salvador que sería las dos partes del pacto. Sería Dios y sería hombre. Sería Dios que vendría a cumplir la ley y sería hombre sufriendo en lugar del hombre en la cruz. Es algo tan maravilloso, tan grandioso la obra de Cristo que con estas profecías del Antiguo Testamento da luz mayor de lo que sucederá en la Navidad. El propósito del nacimiento. ¿Cómo nacería el Salvador? Esta profecía de Génesis 17, versículo 19, se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2, y se los leo. Vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento. Saludos a todos los que nos están viendo, ¿sí? Desde Paraguay, ¿sí? Mis amigos, hermanos en la fe, a todos los que estamos compartiendo acá el estudio. Bueno, vamos a Mateo 1, versículo 1 y 2. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo y comienza con una genealogía de los antepasados de Cristo. Comenzando desde Abraham, que les decía, ¿recordarán? ¿Cuántos años antes de Cristo? 2000. Y dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, etc. Y ahí sigue la lista. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está poniendo San Mateo dos mojones en el tiempo muy importantes. Nos recuerda que Jesús, que nace en Belén, es de la familia real de David. Jesús es rey, es el rey de los judíos, el verdadero Mesías prometido por Dios. Pilato se dio cuenta y por eso mandó colocar en el cartel en la cruz quién era el que era condenado. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cada vez que vemos en un crucifijo que dice INRI, dice eso, pero en latín, ¿no? Jesus Nazarenus Rex Iedeorum, algo así. Es muy importante que recordemos esas cosas. No es cualquier persona la que fue puesta en la cruz. Es un rey, pero es un rey servidor, el siervo de Dios, el Cordero de Dios. Y también nos recuerda San Mateo que también no es solamente antepasado del rey, descendiente del rey David, sino descendiente de Abraham. Por eso dice, libro de la genealogía de Jesucristo, o sea, de los descendientes de Jesucristo, o antepasados de Jesucristo, descendiente de David y descendiente de Abraham. O sea, Abraham 2000 a.C., David 1000 a.C., Cristo. Nos da dos mojones en el tiempo para entender la cronología de los descendientes de Jesús. Les recomiendo que la lean en sus casas. ¿Es un poco aburrida? Sí, sin duda, pero es muy importante para ver con certeza el origen humano del Salvador. Vamos entonces ahora a la cuarta profecía. La cuarta profecía del Antiguo Testamento sobre la Navidad, ustedes la van a encontrar ahora y presten atención porque es prácticamente desconocida. Números 24. Si estás en Génesis, te vas ahora a Números. Entonces tenés Génesis, primer libro de la Biblia, Éxodo, Números, tercer libro de la Biblia.
Perdón, Génesis, sí, Éxodo, Números. ¿Puede ser? Ay, perdón, cuarto libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ahí está, Levítico, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco. Al cuarto libro. No sé qué me pasó con una laguna mental. Bueno, el cuarto libro es Números, y en Números 24, versículo 17, tenemos ahí una profecía de un tal Balaam. Sí, Balaam. Balaam era un profeta no de Israel, era pagano, conocido en la Biblia porque su burra le habló, el animal, el asno de carga, le habló, le retó. Y también es conocido porque fue mandado por los paganos para maldecir a Israel, y en el momento de maldecir sale de su boca una bendición para Israel que pone Dios en su boca. Y en esa bendición, en Números 24, versículo 17, hace una profecía sobre el nacimiento de Jesús. Miren cómo dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, aquí tenemos una referencia al nacimiento de Jesús con la palabra saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y como ustedes saben, apareció una estrella. Apareció la estrella de Belén en el cielo, que era la indicación para los magos de Oriente de que había nacido el Mesías. Y en Número 24 hay esa profecía de que iba a salir una estrella de Israel, de Jacob, y se iba a levantar cetro de Israel. Por esa razón los reyes magos sabían que al ver esa estrella en el cielo referido a Israel, que simbolizaba el nacimiento de un nuevo rey, del rey Salvador. Y así fueron a Herodes diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Y bueno, ahí se desata toda la intriga, la trama, en donde Herodes simula, con mucha astucia política, que él también quiere ir a adorar al Mesías, pero no sabe dónde está. Le pregunta a sus eruditos bíblicos dónde van a ser el Salvador. Le dicen, como dice el profeta Miqueas en 5:2, van a ser en Belén. Entonces Herodes les manda a Belén. Dice: vayan, encuéntrenlo y cuando sepan, vengan, me avisan, así yo voy también a adorar. Pero mentira, él lo quería asesinar, no quería tener otro competidor en el trono. Por esa razón después el ángel va a avisar en sueños a los Reyes Magos para que vuelvan por otro camino, no vuelvan a Herodes, y también a José le advierte en sueños para que se levante de noche y lleve a la Virgen María y a Cristo a Egipto. Bueno, entonces, en esta profecía de Números 24, ¿qué tenemos? El anuncio de la estrella de Belén. Muy interesante. El cumplimiento lo tenemos en mismo Lucas 2, cuando habla del nacimiento de Jesús, la estrella, o la historia que les contaba de Mateo 1. Pero también les quería leer ahora el cumplimiento según Lucas 3. Lucas 3, versículo 34. Dice que Jesús es hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Si sigues leyéndose uno más adelante, versículo 36 dice: hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Y el versículo 37: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jaret, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán,
Hijo de Dios. Para los que no saben, tenemos dos líneas genealógicas del Mesías Jesucristo. La primera de Mateo 1 parte de Abraham en adelante hasta Cristo. Pero la de Lucas 3 va a la inversa, va de Cristo hacia atrás en el tiempo hasta la misma creación, el mismo momento de la creación de Adán. Por esa razón va a la inversa y tiene otros nombres, ¿sí? Y muestra justamente lo mismo que dice Mateo, que Cristo es descendiente de Jacob, Jacob a su vez es el hijo de Isaac, Isaac a su vez el hijo de Abraham, y va dando otros nombres para atrás en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, antepasados de Cristo según la carne son Matusalén, Noé, el tercer hijo de Adán, Set, bueno, ni hablar, Adán mismo, ¿no? Remitiendo de que tiene un origen también divino. Bueno, vamos a la quinta profecía, ¿les parece? Quinta profecía sobre la Navidad que encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos muchas profecías sobre la Navidad en la Biblia, pero vamos a seleccionar hoy 7. Estamos en la quinta. Miren cómo dice en Génesis 49, versículo 10. Dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía, ya les explico, en pocas palabras está diciendo que Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Es decir, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos varones, que son conocidos como los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Cada patriarca, a su vez, fue conocido como siendo el antepasado de una tribu de Israel. Bueno, lo que está diciendo, en pocas palabras, el moribundo Jacob está muriendo, llamó a sus hijos, ¿sí? Y dice, bueno, de entre mis 12 hijos, bueno, de mi cuarto hijo que es Judá, de él va a venir el Mesías en el futuro, de la familia de Judá, no de cualquiera de los 12 patriarcas. O sea, el Mesías de Israel tiene que ser de la familia o de la tribu de Judá, que es mi cuarto hijo. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí hay una referencia velada a Jesús, se le llama Silo, dice, hasta que venga Silo, con H al final. Les leo qué significa eso. Silo es una palabra hebrea que significa descanso o paz. ¿Sí? Esto es que Cristo, el Mesías, es el príncipe de paz. No vino para hacer la guerra, vino para terminar con la guerra, vino para acabar con todas las guerras, vino para terminar con el conflicto del hombre con Dios de una vez por todas y trae la verdadera paz, porque Él logra la reconciliación y la paz verdadera mediante el derramamiento de su sangre, pagando todas nuestras enemistades contra Dios. De tal manera que Dios ya no está enemistado con nosotros, sino que ya hizo la paz con el mundo, porque Dios se reconcilió con el mundo a través de la muerte de su Hijo, de su único Hijo, que será descendiente de la tribu de Judá. Y esto es algo muy importante, no es casual, porque Judá era, de los 12 hijos de Jacob, el que planeó matar a José. ¿Se acuerdan José, el soñador, como le llamaban, el que tenía la túnica a colores? Judá dijo, matemos a este hermano nuestro soñador.
Ahí intervino otro hermano, Rubén, dijo, no, no lo matemos, es nuestro hermano, vamos a venderlo. Lo vendieron por 20 monedas de plata a los madianitas y lo llevaron a José a Egipto. Pero Dios acompañaba a José. Entonces en la casa de Potifar, el oficial egipcio, cayó en gracia de él, era un buen administrador de la casa, hasta que la esposa de Potifar se quiso acostar con el joven José. José dijo, no, no, como yo me voy a meter con la esposa de mi jefe. Entonces ella armó todo un escándalo, acusó a José de que quiso acostarse con ella y lo mandan al inocente José preso 2 años. Y quedó ahí, ¿sí? En la cárcel. Era tan bueno que lo pusieron como encargado de la cárcel a este preso, José. Luego interpreta los sueños del panadero y del copero del faraón, hasta que finalmente el copero del faraón se acuerda de los sueños de José, cómo los interpretó tan bien con la ayuda divina, y cuando el faraón tiene el sueño de las 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas, entonces dicen, ah, yo me acuerdo, hay un preso, José, que lo puede interpretar. Interpreta el sueño del faraón, y ahí faraón cae, le gusta tanto a José que lo pone como administrador y gobernador de Egipto. Y cuando vienen los años de la vaca flaca, solamente había trigo en Egipto. Entonces todos los hermanos de José van a Egipto a buscar trigo, ahí se encuentran con su hermano, primero no se dan cuenta que es él, ¿sí? No lo saben reconocer, y de una serie de diálogos y de situaciones que suceden, finalmente Judá pide perdón, pide perdón a su hermano y se reconcilian. Traen a su padre Jacob de regreso para que pueda ver aún vivo a su hijo José, que no estaba muerto sino que vivía, y la familia de Jacob se traslada completa a Egipto. Por esa razón, de la tierra de Canaán se mudarán a Egipto, y 400 años después sucederá lo de Moisés y los 10 mandamientos y las plagas de Egipto. Así que este Judá, traicionero, mentiroso, con instinto asesino, será antepasado del Señor Jesucristo, según la carne. Según la profecía de Génesis 49, versículo 10. En Lucas 3, versículo 33, el evangelista nos confirma esto de que Jesús es descendiente de Judá. Porque dice en Lucas 3, 33, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José de Nazaret, que era hijo de Elí. Y si uno va al versículo 33, leí el versículo 23, en Lucas 3:23, ahora voy al 33. Cristo a su vez es hijo de Aminadab, a su vez hijo de Arán, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Bueno, vamos a la sexta profecía. La sexta profecía es muy conocida por todos ustedes, seguramente la han escuchado en los programas de Navidad muchísimas veces, quizás de las más conocidas de las profecías del Antiguo Testamento sobre la Navidad, muy significativa. El profeta Isaías en el capítulo 9. Si tenés la Biblia y querés buscar, yo estoy usando la versión Reina Valera 60 y dice así, Isaías 9, versículos 6 y 7. Sobre la Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, un saludo a todos los que nos están acompañando, ¿sí? Buenas noches. Gracias por participar y compartir.
Isaías 9, versículo 6. Miren esto. Lo que dice Isaías es que lo que nace en Navidad, el niño que nace, es dado por Dios como regalo de Dios. Dice, un niño nos es nacido, o sea, es nacido para nosotros, por nosotros, hijo nos es dado. ¿Y eso saben qué significa? Arjona diría, Cristo es verbo, no sustantivo. Bueno, nosotros decimos, Jesús no es ley, es evangelio. Jesús es el evangelio de Dios. Jesús es la buena noticia de Dios para el mundo. Así de fácil, así de simple y así de enorme. Cuando Dios nos salva, nos envía un niño. No nos envía una fuerza militar, no nos envía fuerzas especiales de SWAT, no nos da gemas del infinito, no nos da superpoderes a nosotros, nos da un bebé que nace en un pobre establo abandonado de Belén. Y uno dice, pero ¿qué características puede tener este niño para que sea tan valioso? Dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, o sea, dado por el Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, esto se vuelve a repetir. Cristo es príncipe de paz. Y por esa razón, la primera lectura de este domingo de Adviento, de este primer domingo de Adviento, es Cristo montado en un burrito entrando en Belén, como príncipe de paz. Yo no lo sabía. A veces uno tenía la tentación de sacar esa lectura del Evangelio para el primer domingo de Adviento porque dice, esto no encaja con Navidad o con Adviento. Y sí, tiene todo que ver. Cristo viene al mundo como príncipe de paz. Lo vemos en la Navidad porque nace en un pesebre. Lo vemos años después en su entrada en Jerusalén para su pasión y muerte y resurrección, montado en un burrito. Siempre humildad, siempre sencillez en el corazón de Dios. También habla Isaías 9, versículo 7, de la extensión del dominio y del poder de este niño que nace. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, cuando Cristo viene a salvar al mundo que nace, es algo que es duradero, que es para siempre. Su obra es para siempre, es una paz para siempre. Es una perfecta paz. Por eso dice sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Sí? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Saben cómo dice San Pablo en Romanos 1? Que sería el cumplimiento de esta profecía. El apóstol Pablo abre la carta magna del cristianismo, la carta a los romanos, diciendo lo siguiente en Romanos 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. San Pablo es genial porque en primer lugar es como San Agustín, ¿no? El doctor de la gracia, y nos enseña mucho sobre lo que es la gracia de Dios en Cristo. Primero se pone en una situación de humildad, dice siervo de Jesucristo, o sea, literalmente esclavo de Jesucristo, en griego es doulos. Y dice que fue llamado por Dios para ser apóstol, o sea, enviado para predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Dice, y miren esto, Evangelio de Dios es lo mismo que Jesús. Y este Evangelio ya estaba
anunciado en estas profecías que vemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de evangelio. No es solamente esta división, como decíamos, bueno, en el Nuevo Testamento está el Evangelio y en el Antiguo Testamento está la ley. No, no es así. Ley y Evangelio son dos conceptos transversales que atraviesan la Escritura de principio a fin, ¿sí? La ley divina, las exigencias de Dios, ¿sí? Y el Evangelio, que serían las promesas de Dios en Cristo, que viene a cumplir por nosotros. Y bueno, justamente dice que esta buena noticia de Jesús estaba ya prometida antes por los profetas en las Sagradas Escrituras. Por esa razón vemos que el texto de Isaías 9 es paralelo al de Romanos, o al de Romanos 1 con el de Isaías 9. Y dice, ¿qué es lo que Dios prometió en las Escrituras? Prometió enviarnos a un hijo, a un niño, dice, acerca de su hijo. Y siempre dice en términos así únicos, o sea, Dios tiene un hijo, el Hijo de Dios, Jesús. Y ese Hijo único del Padre, siendo Dios desde siempre, desde la eternidad, entra en el tiempo a través de su santísima encarnación en el vientre de María, la Virgen Madre. Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es lo que hemos estado viendo en las otras profecías. Era del linaje de David según la carne. O sea, descendiente de David. Cristo es 100% Dios, 100% humano. Es lo que llamamos la doble naturaleza de Cristo. Para los que son eruditos o quieren un poco más de información sobre el tema, hay un concilio de la iglesia antiguo en el año 451 llamado el Concilio de Calcedonia, donde se trató y abordó el tema de la doble naturaleza de Cristo en una persona. Y de esta manera ahora nos acercamos a la séptima y última profecía del Antiguo Testamento sobre la Navidad. Miren esta profecía, la encontramos en Jeremías capítulo 33. Interesante porque yo mismo no la conocía. Es nueva para mí esta profecía mesiánica sobre la Navidad. Jeremías 33, versículo 14 y 16, que es una lectura del Antiguo Testamento para este primer domingo de Adviento. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. El profeta Jeremías vivió aproximadamente unos 650 años antes de Cristo. Por esa razón dice, he aquí vienen días, pero esos días futuros son siglos, no son apenas años o décadas. Miren cómo son los planes de Dios. Los planes de Dios tienen siglos, milenios de cumplimiento, de anuncio anticipado. Y dice, yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Por supuesto, la buena palabra del Evangelio, de la promesa de Dios, lo confirmaré, o sea, lo voy a ratificar una vez más y lo voy a cumplir. Y en aquellos días futuros, ¿qué va a suceder? Miren cómo habla del nacimiento de Jesús. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra.
Y aquí en esta Biblia, con sus notas de estudio, lo explica así. Vamos a ver un poquito acá. En Jeremías 33. El renuevo de justicia. Acá, a ver. Acá está, Jeremías 33. Bueno, versículo 14 y 16 estamos leyendo. Jeremías profundiza más en los beneficios que vendrán con el reinado de Cristo. ¿Sí? Impondrá la justicia y el derecho. ¿Sí? Y también dice aquí sobre la palabra renuevo. La nota en Jeremías 23. Aquí está. Se refiere a un descendiente. Es como, había como un árbol cortado, y de ese árbol cortado surge un renuevo, un vástago nuevo. Eso era porque previo al tiempo de Cristo ya no había sobre la casa de Israel un rey. ¿Sí? El rey Herodes incluso no era legítimo descendiente de David, era de la familia Asmonea, títere del Imperio Romano. ¿Sí? No era el verdadero rey. Pero ahora como que renace otra vez la esperanza y este renuevo de justicia que es Cristo florece. Hay un himno muy lindo en alemán, ¿sí? Traducido también al español, que dice: aquel rosal lejano, la flor abrió, algo así, sobre ese tema. Bueno, lo cierto es que el cumplimiento lo encontramos en Lucas 1, en el anuncio del ángel a la Virgen María. Así que de Jeremías 33 vamos a Lucas 1, versículo 30 al 33, y dice así: llegado aquellos días, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claro, imagínense, estás en casa trabajando, limpiando, cocinando, barriendo. Imagínate que sos María, una joven virgen de Nazaret, y de repente aparece un ángel, un ser celestial, sobrenatural, y por supuesto que daría terror y miedo. Por esa razón el ángel, antes de presentarse, dice: María, no temas. O sea, yo sé quién sos, no tengas miedo, porque has encontrado el favor de Dios. Has hallado, has recibido la gracia de Dios. Gracia, o sea, favor, buena vista ante Dios. ¿Por qué motivo? Porque vas a ser la madre del Salvador. ¿En qué momento? Ahora, dice en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imagínense, les dice todo. Ahora vas a quedar embarazada, no de un humano, sino que va a ser obra del Espíritu Santo. Y cuando nazca el niño, dentro de 9 meses, que va a ser varón, y va a ser uno, no va a ser gemelo, va a ser uno, le vas a llamar Jesús. En 2 versículos dice todo. Hola María, no tengas miedo, fuiste elegida por Dios para ser la madre del Mesías. Ahora vas a quedar embarazada, va a ser un nacimiento sobrenatural, una concepción sobrenatural, vas a dar un hijo varón y se va a llamar Jesús. Y agrega un poco más en el versículo 32. Este hijo tuyo será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, le está diciendo: este hijo tuyo
es el Hijo de Dios y es el Rey de los judíos. Por eso dice, Dios le dará el trono de David su padre y reinará para siempre. Y ahí uno entra a ver, pero ¿qué tipo de reinado traerá Cristo a nuestro mundo? Un reinado espiritual, no un reinado político. Cristo reina por la fe en nuestros corazones y eso cambia el mundo. O sea, cuando Dios viene a reinar en nuestros corazones, no es de afuera, no es un reinado externo para poner disciplina y orden en el mundo. Para eso está la ley, los jueces, los juzgados, los mandamientos. No, habla acá de un nuevo reinado, de un reinado espiritual. Él pondrá sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, su palabra en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto que también en Jeremías 31 se anuncia. Jeremías 31 ya lo anuncia con estas palabras. Jeremías 31 dice lo mismo que dijo el ángel a María. El nuevo pacto. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado estos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo les seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Para eso vino Cristo, para un nuevo pacto, una nueva alianza de Dios con nosotros. Alianza eterna, porque desde siempre estaba anticipada y anunciada en el Antiguo Testamento, inclusive aún en el tiempo del Antiguo Pacto, pero que se cumple de manera concreta y definitiva en la encarnación de Cristo, en la noche de su pasión, donde instituye el sacramento del altar, la Santa Cena, el nuevo pacto, ¿sí? El sacramento del nuevo pacto, ¿eh? Y también que se consuma con su obra redentora en la cruz y su resurrección. De esta manera hemos visto entonces 7 profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, sobre el nacimiento de Jesús, su profecía y su cumplimiento, su paralelo en el Nuevo Testamento. Así que bueno, les agradezco sus comentarios, su participación. Me gustaría que ustedes también puedan a compartirlo al video después con otros. Espero que se haya entendido. La idea es ver cómo la Navidad que se viene, que vamos a celebrar, ya estaba profetizada en las escrituras de los profetas. Y nos iba dando Dios indicaciones ya en el Antiguo Testamento de cómo sería el nacimiento del Salvador, para qué propósito nacería y demás cosas. Dentro de 2 semanas vamos a tener una serie de profecías del Antiguo Testamento sobre el nacimiento y la infancia de Cristo. Así que no se lo pierdan, esta es la primera parte de 2 que vamos a ver. Así que un saludo grande, Dios los cuide y los bendiga en esta noche de todo mal y peligro. Bendiciones.